Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Dayana Zamora y hoy es 12 de febrero del 2024. Hoy les vengo a conversar un poco sobre el contrato de trabajo y sobre el artículo 18 del mismo. Para poder entender un poco sobre el tema que vamos a conversar, primero tenemos que entender qué es un contrato de trabajo. Este es el fundamento de las obligaciones recíprocas entre dos partes, empresario y trabajador. Aquí el trabajador debe de cumplir con su trabajo y sus funciones en un tiempo establecido, donde el empresario debe retribuirle con un salario. También el contrato de trabajo establece en su código que el patrono puede ser físico o jurídico, particular o de derecho público, expreso o implícito, verbal o escrito, individual o colectivo. El trabajador es toda persona física que presta a otra u otros sus servicios materiales, intelectuales, en virtud de un contrato de trabajo. De igual forma, el patrono tiene su contrato expreso o implícito, verbal o escrito, individual o colectivo. Ahora bien, entendiendo lo que es el significado de un contrato de trabajo, voy a hablarles sobre el artículo 18. El artículo 18 es un contrato individual de trabajo, donde una persona se obliga a prestar sus servicios, recibiendo una remuneración. Es importante que para que haya un contrato de trabajo se debe contar con 3 elementos. El primero sería una persona física prestando un servicio. Número 2. El deber de obedecer al patrono sobre los aspectos laborales, tomando en cuenta las cualidades y adicionalmente acatando las órdenes del patrono. Número 3. El salario o remuneración de dinero que obtiene el trabajador por parte del patrono por el trabajo realizado. Teniendo estos 3 elementos, podemos definirlo como un contrato de trabajo individual. Existen otros aspectos dentro de este contrato para que tenga validez, como por ejemplo, número 1. Identificación de las partes, que es donde se incluyen nombres, apellidos, números de identificación, dirección, tanto del empleado como del patrono, también la fecha de inicio y tiempo de duración del contrato, de una forma explícita y detallada. Número 2. Su salario, con el monto bruto, o sea, sin ninguna deducción. Número 3. Beneficios que brinde la empresa para el empleado, como por ejemplo, asociación, planes médicos, transporte, seguros de vida, entre otros. Número 4. Horario de trabajo. Detalle de las horas a cumplir. Número 5. Causas de terminación. Estas pueden ser por renuncia del trabajador, muerte del trabajador, vencimiento de plazo de contrato, término de contrato acordado. Es súper importante que todos estos puntos deben ser consensuados. Esto quiere decir que estén de acuerdo ambas partes. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre un contrato individual y un contrato colectivo? Hablamos que un contrato individual es cuando una persona obtiene un trabajo, donde se formaliza únicamente entre el empleador y el trabajador. En cambio, para el contrato colectivo es cuando se da entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos. En este contrato se debe reglamentar las condiciones del servicio que van a dar y demás detalles en relación a este. El mismo deberá contar con aspectos importantes como nombre y domicilio de los contratantes, empresas y establecimientos que abarque duración de la obra, duración de la jornada de trabajo, días de descanso y vacaciones, el monto de los salarios. En nuestro país existen diferentes contratos de trabajo. Están el contrato por obra determinada, el contrato de trabajo por temporada, el contrato de trabajo por destajo, el contrato de trabajo a domicilio, contrato de trabajo parcial y contrato de trabajo ocasional, de los cuales voy a explicar 4. El primero que voy a explicar sería el contrato por obra determinada. Este contrato se trata cuando es por una obra realizada, por ejemplo, una remodelación de una casa. Se realiza el contrato por el tiempo que dure la remodelación. Una vez terminado, el contrato se finaliza. La finalidad de este contrato es poder cumplir con lo pactado entre las partes en un tiempo determinado.
El tiempo que puede durar la obra va a depender de la magnitud de la misma. Es de suma importancia que el patrono brinde un seguro de protección contra algún riesgo que le ocurra al empleado, por ejemplo, el seguro de riesgos de trabajo. El siguiente contrato sería el de trabajo por temporada. Este contrato, como lo menciona, es por una temporada debidamente determinada. Esta depende de la producción en diferentes negocios anuales. Un ejemplo de este contrato sería el trabajo por temporada en el mes de diciembre en los comercios de nuestro país. Debido a la fuerte demanda de compras de este mes, se requiere de personal para esa época establecida. El contrato finaliza a término de la fecha establecida de la temporada. El empleado tiene derecho, como cualquier otro empleado, con contrato indefinido, a tener seguro social, vacaciones y demás. El siguiente contrato que les voy a conversar sería el de contrato de trabajo a destajo. Este contrato se rige por el rendimiento del trabajador. Su salario depende de su producción, su salario no es fijo, se basa en el producto que produjo en la jornada multiplicado por la base remunerada. Un ejemplo de este tipo de contrato serían los recolectores de café. Y por último, les voy a explicar lo que es el contrato de trabajo a domicilio. Este contrato se basa en la prestación de servicios a un domicilio u otro lugar que no es el espacio físico de la empresa propiamente. Sus principales características son prestación de personal, pago de salario y subordinación. Realizan sus labores sin vigilancia del patrono. Un ejemplo del mismo sería el realizar teletrabajo en puestos operativos, donde no requieren de estar en un espacio físico propiamente en la empresa, como por ejemplo, yo me desempeño de esa forma. Tengo un puesto operativo donde no requiero todos los días estar o atender algún cliente, ya sea interno o externo, por lo que se me permite realizar mis labores desde un lugar que no es nuestro espacio físico de la oficina. Y esa sería mi exposición conversando sobre lo que es el Código de Trabajo y el artículo 18. Muchas gracias.